Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos a todos ustedes. Yo soy Alex Ramírez Carballo. Bienvenidos sean todos a Libros para Vivir. A mí me hace enormemente feliz el estar aquí delante de ustedes, tener nuevamente la oportunidad de conversar, pues de traer hasta aquí mi reacción a los libros que vamos leyendo, con la intención no de que me escuches a mí, sino que a través de mi propia reacción, tal vez tú te puedas entusiasmar y puedas ir a leer el libro, ¿no? Siempre vamos a ir al libro, al libro, al libro, a la fuente original. Antes de que empecemos y que entremos ya en onda, déjame decirte una cosa, porque pues quiero contarte. Esta es la tercera vez que inicio este programa, el capítulo de hoy, el capítulo tercero. Resulta que empecé a grabarlo. Primero tuve un problemilla, 5 o 7 minutos, paré y comencé a grabar otra vez. Pasaron 27 minutos. 27 minutos. Y se descuacharringó la cosa ahí. Me puse otra vez. Solucioné el problema. Lo solucioné. Y entonces comencé a grabar de nuevo. Quedó el programa completo. Terminé una hora y 35 minutos más o menos. Y yo encantado de la vida, súper contento, ¿no? Y cuando voy a ver el video, me doy cuenta de que el video, damas y caballeros, está corrupto. Corrupto. No se puede utilizar. Se ha perdido. Ha sido trabajo perdido. Bueno, eso de que ha sido trabajo perdido tiene sus grandes comillas. Aquí en la vida nada se pierde. No hay experiencia que no deje su lección. Por lo pronto me ha ayudado a manejar mi estrés, ¿no? Mis reacciones furibundas. Creo que ahí la llevo. Creo que bajo otras circunstancias de vida hubiera agarrado un martillo y hubiera destrozado la computadora, lo cual no sucedió. Ahora, vamos a hacer los dedos así para que este programa consiga por fin salir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Quiero ver, estoy todo ciscado, como se dice, ¿no? Estoy nervioso, no sé si va a funcionar. Permítanme nada más revisar algo súper rápido, porque ya tengo miedo. Quiero ver si estoy grabando. Creo que sí, creo que sí. Vamos a ver. No, pues no me deja ver aquí. Confirmar. Am, ah, qué desastre. No me deja confirmar algo, así que no sé si está funcionando bien el audio. A ver, vamos a una prueba aquí rápido. 1, 2, 3, 9, 10. Perfecto, sí está funcionando. Bueno, ahora sí. Perdonen ustedes lo accidentado del comienzo. Vamos al punto. ¿Cómo se llama el libro que vamos a leer? El libro se llama En la tristeza pervive el amor. Es de Elizabeth Lucas. Y este libro habla sobre el duelo. Es el tema que trata, el tema del duelo, y lo hace desde una perspectiva logoterapéutica. El libro es un libro episódico, está escrito en fragmentos pequeñitos, es un poco así, digo, un poco atomizado, un poco disperso. Sin embargo, está tan bien escrito y en un lenguaje tan sencillo y tan contundente que cuando terminamos de leer el libro tenemos, por lo menos yo tuve, la sensación de unidad. No parecía que eran como pegostes, ¿no? Sino que todo realmente obedecía pues a una intencionalidad y todo aquello era un cuerpo. Eh, la doctora Elizabeth Lucas tiene 30 libros publicados. Ahora les voy a dar unos títulos para que ustedes los vean ahí. Pero antes de que les hable de los títulos, les comento que la doctora Lucas es de Austria, de Viena, Austria. Ella es discípula o fue discípula de el gran Viktor Frankl, padre de la logoterapia. Ella es también una psicoterapeuta. Ella es una doctora, una psiquiatra. Y para quienes no sepan, la logoterapia es una rama de la psicoterapia que está basada en la idea del sentido. Y si ustedes van al capítulo número 1 de este programa, ustedes se van a enterar un poco de los orígenes mismos de la logoterapia, que es algo que a mí me fascina. Este señor, Viktor Frankl,
fue el padre fundador y fue pues mentor de Elizabeth Lucas. Lucas, he dicho que tiene 30 libros publicados aproximadamente y traducidos a 16 lenguas. Además, doña Elizabeth Lucas, o la doctora Lucas, para no ser irrespetuoso, diseñó un test que se llama el test de el logo test. Así se llama, el logo test. Y su función es la de medir digamos, el grado de sentido que tiene la vida de las personas que toman ese test. Al mismo tiempo, ese test se utiliza para detectar la presencia de posibles neurosis noogénicas. Ese es el nombre, neurosis noogénicas. A ver, me está aquí pitando esta cosa. Bueno, vamos a seguir grabando, luego terminamos, porque aquí la computadora está haciendo sus vainas y me está fastidiando. Bueno, los libros, quiero mencionar algunos títulos. No sé si sean esos los títulos en español, porque los estoy leyendo en inglés y yo los estoy traduciendo. El sentido en el sufrimiento. Confort en la crisis a través de la logoterapia, de 1986. El terapista y el alma, de el determinismo a la libertad, o de la fatalidad a la libertad, del año 1985. Logoterapia, principios y métodos, del 2020. Entendiendo el hombre en busca de sentido, reflexiones sobre el trabajo, sobre la logoterapia de Viktor Frankl, de 2019. Vidas llenas de sentido, o meaningful life, ¿cómo se dirá? Vidas con sentido, vidas llenas de sentido. Introducción a la logoterapia, teoría y práctica. Y para todos los que se dediquen a la consejería, tiene un libro que se llama una aproximación única a la consejería familiar, logoterapia, crisis y juventud, del año 2019. Esos son, pues, a grandes rasgos, algunas características de esta doctora, de la autora del libro que vamos a comentar el día de hoy. Decía, pues, que el tema era el duelo, así que vamos a poner manos a la obra. Voy a tratar de recuperar lo que dije en el capítulo anterior, pero pues evidentemente este ya es otro capítulo. Con el duelo ocurre algo distinto, dice. Se halla en lo más profundo del corazón, en el centro espiritual y mental de la persona, y no existe magia o encantamiento que lo pueda extraer de allí. Eso dice la doctora. Es decir, está hablando del duelo como algo que no está en el nivel de la estructura psíquica, sino que está en un plano todavía más interior, en el centro del centro, en el ser, en la esencia, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí penetra esa raíz del duelo. De tal manera que no es suficiente una aproximación solamente clínica para lidiar con este asunto, con el asunto del duelo, para guiar, para acompañar, para aconsejar, para ayudar a quien se encuentra atravesando esa situación. Una cosa que quiero decir es que el duelo es lo más normal del mundo. Es parte de la vida, así como hay algarabía cuando llega una criatura, ¿verdad? Cuando una criatura llega a una familia y es recibido, y de igual manera, pues hay que padecer y hay que sufrir cuando toca despedirse de los seres queridos. Es una parte natural de la vida, repito, es una parte total y absolutamente normal. El que sufre el duelo, el doliente, así le vamos a llamar, el doliente, pues pasa, como vamos a ver más adelante, por una serie de etapas en su proceso, porque el duelo es de carácter siempre dinámico. Habla esta autora de la impertinencia de los valores sustitutivos. Dice que al comienzo del libro habla de cómo a veces tratamos de ayudar a alguien que está padeciendo, pues ¿se dirá padeciendo? ¿O se dirá simplemente viviendo? Está atravesando el duelo. Y lo tratamos, dice, como si esta persona estuviera, como si hubiera perdido, qué sé yo, el trabajo, ¿no? O que se hubiera terminado con la novia, con el novio, como si... Y entonces llegamos y le tratamos de decir, te invito a cenar o qué sé yo. Tratamos de entretenerlo.
o tratamos de distraerlo. Y eso, según la doctora, pues no parece una buena idea. Más adelante ella habla mucho de la impertinencia, sobre todo en esa etapa inicial, ¿no? Entre más cerca estamos del suceso, más impertinentes nos resultan las personas que se acercan a nosotros. Entendiendo, y esto quiero que quede muy claro, entendiendo que es más que justificada la actitud de esta gente, ¿no? Quieren ayudar a las personas, eh, pero no saben cómo hacerlo. El doliente es en muchos aspectos, estoy leyendo una cita del libro, un conocedor, pero un conocedor singular, porque el conocimiento, dice aquí, ineludible de la pérdida, le ayuda a dominar su sufrimiento. Es como si se le abrieran las puertas a la comprensión. Si las traspasa, se transformará y con él se transformarán también sus sentimientos. A mí me parece que esta cita condensa todo el libro. El proceso del duelo es un proceso de alquimización y de transformación de sustancia. Para echar mano de la vieja metáfora de la mariposa, pues es entrar en una condición de cocoon, ¿no? De capullo, para destruirnos y recomponernos y salir convertidos en otra persona. Porque eso es algo en lo que nosotros tenemos que ser muy claros, muy claros. La persona, el doliente, es alguien que no volverá a ser el mismo. Y en eso hay que ser muy claros. El doliente es alguien que ha sufrido una transformación de tal envergadura que no podemos decir que se trata de la misma persona. Tiene una herida tan profunda que implica una recomposición entera del individuo. Yo recuerdo como una vez hablando con una persona que había perdido una hermana en condiciones trágicas, había sido asesinada. Tiempo después, años después incluso de que aquellos hechos funestos sucedieran, yo hablé con él y entonces le dije, no estás bien, porque yo notaba que no estaba bien. Y me dijo, claro que no estoy bien, estoy mal, estoy roto. Eso fue lo que me dijo. Y habían pasado años. Él asumía esa ruptura interior, esa fractura interior. Ahora, esto no significa que la persona doliente se mantiene en un estado de daño constante, de dolor constante, de... No, esa ruptura interior, esa fractura interior supone un proceso de sanación, de curación. Pero la persona que sufre una fractura, pues tiene la cicatriz de la fractura. Esa fractura ya es parte de su vida y va a ser parte de su vida para siempre. Bajará con él o con ella a la tumba. Y a veces las fracturas duelen. Mira que yo sé de esto, ¿eh? Yo me fracturé. Bueno, me fracturaron esta parte de aquí, la muñeca, cuando tenía 20 años. 20 años. Y aún hoy, casi 25 o 25, más de 25 años después, aún hoy, cuando hace mucho frío, en ocasiones, de la nada, yo estoy así, por ejemplo, a punto de tomar una taza y se me cae de la mano. Siento un dolor que irradia desde el punto de la fractura y sube por aquí hasta el hombro. Como si pincharan un nervio. Eso es absurdo, ¿verdad? Pues no, eso es normal. Y así pasa también en las fracturas del alma, las fracturas del espíritu, las fracturas interiores. En el primer umbral que atravesamos, col colindante con el conocimiento de la pérdida, es decir, apenas nos enteramos de la pérdida, anida la comprensión de que en nuestra vida ha existido algo verdaderamente precioso, algo de un valor inconmensurable, algo que no es posible describir con palabras humanas. Y perdonen que sea tan exagerado, pues,
pero yo creo que es así. Creo que cada uno de nosotros, cada una de las personas que habita este mundo es única e irrepetible. Además, piensa en esto. Cuando una persona se va, una persona que tú has amado y que te ha amado a ti, se va también una parte importante de ti. Se van las memorias que solamente esa persona tenía de ti, las perspectivas que tuvo de ti. Cuando te crió, si fue tu madre, por ejemplo, cuando te amamantó, eso nadie lo vio más que ella. Y eso se perdió para siempre. Se fue. Entonces, una parte importante de ti baja, de tu propia historia, baja a la tumba con tu ser querido. Desde la logoterapia existe la vocación constante de entender cuál es el sentido que nosotros podemos extraer del acontecimiento. ¿Cuál es el sentido que yo puedo? Por ejemplo, perdónenme si es una imprudencia, de verdad. Yo sé que probablemente personas que han perdido a seres queridos me están escuchando ahora. Pero yo voy a hacer un ejemplo simplón que no quiere ser irrespetuoso. Yo tuve un problema técnico, pues, y perdí un capítulo entero que ya había grabado. Se fue a la basura. Eso es una pérdida. Una pérdida trivial, evidentemente, pues una pérdida. ¿Verdad? Yo no puedo hacer absolutamente nada por recuperarlo. ¿Ya? Tengo dos opciones. Una es maldecir, enojarme, lanzar palabrotas y decir, váyanse al diablo, no voy a grabar nada. Ya me voy a dormir enojado. Y esa es una opción. Perder la paz por una tontería. La otra opción que tengo es obtener un sentido, ¿no? Pues bueno, Alejandro, prepárate mejor, revisa bien antes de que te pongas a grabar, ¿sí? Y acepta que este tipo de cosas, cada vez que utilizas tecnología, cada vez que utilizamos tecnología, pueden suceder. De tal manera que pues, es parte normal de ser un comunicador, de ser un creador de contenidos. Punto. Bueno, verlo por el lado positivo. Mira, el lado positivo es que das cuenta que tuviste un entrenamiento total, ¿no? Tuviste la oportunidad de ensayar todo el capítulo, así que probablemente este no te salga tan mal. Si se quiere, es una tontería, pero es una forma de demostrar aquí cómo el replantearnos una pérdida puede extraer un sentido, ¿verdad? Entonces, entender que la pérdida de nuestro ser querido implica la pérdida de algo valioso, redimensiona lo que acaba de suceder. Pero también, y esto lo dice la doctora Lucas, supone la necesidad del agradecimiento, de sentirnos bendecidos. Tuve la oportunidad de compartir el mundo con mi madre, con mi padre, con mi hermana, mi hermano, con mis hijos, que ya no están, por decir algo, pues, ¿no? Quien sea que sea el ser querido que partió, que murió. Entonces, tuve tiempo con ellos, tuve momentos maravillosos que están conmigo y que se van a ir a la tumba conmigo, que son parte fundamental de mí. Así que si ellos se llevan una parte de mi historia, ellos siguen vivos en mí, porque yo los mantengo vivos, se han hecho carne en mí, son parte de mi espíritu ahora mismo, a través del recuerdo. Los hombres tenemos la problemática tendencia a acostumbrarnos a la riqueza material, ¿verdad? Y también a la riqueza interior. Es decir, si nos va bien en la vida económicamente, pues nos acostumbramos rápidamente. Y si viene un descalabro, cuesta mucho trabajo adaptarse a eso. Mucho, mucho. Es importante ser inteligentes, ser sensibles y jugar bien. Aceptar que la vida tiene reveses. Pero las riquezas interiores también las asumimos como propias. Mira, creemos que las personas con las que vivimos nos pertenecen. Nos pertenecen. Tan pronto como aparecen las correspondencias de valores como por ejemplo la vida en pareja, la amistad, la maternidad o la paternidad, dice la doctora,
Lucas, nos acostumbramos a nuestros amores y los tratamos como si fueran propiedades sobre las que ostentamos un derecho. Poco a poco vamos dejando de notar lo mucho que las personas a las que está referida nuestra existencia la intensifican y nos hacen felices. Los asumimos como parte del escenario, como que estuvieran ahí, ¿verdad? Para siempre, desde siempre y para siempre. Entonces, cuando llega la pérdida, que es, sobre todo cuando es una pérdida trágica, un accidente de coche, por ejemplo, entonces es una pérdida de un día para otro, y entonces de pronto todo es un vacío. De pronto hay un vacío enorme que no se puede llenar de ninguna manera. Entonces es como si nos amputaran un miembro. Hay una condición fatal ahí que no podemos remediar. Que no podemos remediar. Nosotros estamos perdiendo constantemente trozos de nuestra vida. Yo alguna vez dije en un poema que la vida era un lento, largo desprendimiento. Tenía 20 años cuando escribí eso. Y lo sigo sosteniendo hoy. Eso es, creo yo, la vida. Un lento, largo desprendimiento es un viaje en tren que va dejando atrás estaciones, lugares queridos, personas, rostros amadísimos. Pero es así, así se juega este juego de la vida. Cuando uno se convierte en padre, sucede un milagro. La paternidad es una revelación de la vida. De pronto hay una noticia, viene un hijo o una hija, no lo sabemos. Y como los padres no lo llevamos en la barriga, pues no lo sentimos tan cercano como las madres que pues están alimentando ya a sus hijos con su propia sangre. Entonces, de pronto llega la hora del hospital y de pronto salimos del hospital ahí con un tamalito en las manos que es nuestro hijo o nuestra hija. Y ese hijo o esa hija ya tiene un rostro. Y desde ese momento en que nosotros lo vemos y podemos abrazarlo y besarlo y la vida, digo, se nos revela de una manera brutal. Insisto en que es una revelación de la vida porque uno se da cuenta que ese recién llegado, que esa bolita de carne que acaba de llegar, tiene tal poder sobre uno mismo que lo suplanta. Uno amó a un hombre, a una mujer, a sus padres, a sus hermanos, pero uno siempre anteponía a todos así, uno se ponía siempre como primero, ¿verdad? Uno era bastante egoísta a lo mejor, ¿no? Pero la irrupción del hijo lo cambia todo. Y entonces uno se da cuenta que podría dar la vida en un instante por esa criatura. Ese es el tamaño del vínculo paterno-filial. Y cuento esta historia para ejemplificar cómo vamos perdiendo estos grandes amores que nos definen como humanos. Hace poco mi hijo que tiene ya, va a cumplir 18 años, vamos siempre al supermercado juntos y me dijo, papá, ¿te das cuenta de que nos queda cada vez menos tiempo para estar juntos? Y yo le dije, claro que me doy cuenta. Lo sé y espero que te vaya muy bien y que seas muy feliz. Que seas muy feliz. Si tú eres feliz, yo soy feliz, aunque uno se quede llorando y triste, como es natural. Los hijos, como dijera el poeta libanés Gibran, no nos pertenecen, son la flecha que nosotros somos el arco, ellos son la flecha que sale a buscar su altura en el cielo, su vida, su mundo, su realidad. Ellos se poseen a sí mismos, no son parte nuestra, como dice la doctora aquí. Nosotros los asumimos y cuando viene la pérdida, porque se tienen que ir, que es una pérdida no trágica, pues es una pérdida, es un distanciamiento, pues más que una pérdida. Ya no los vemos todos los días, ya no van a despertar en su cuarto, ya no vamos a escuchar su música, ya no nos vamos a alegar con ellos, a discutir con ellos, no vamos a sentarnos a ver una película juntos.
Y eso es una pérdida para uno. Y pues es una señal de que nos estamos haciendo viejos, más viejos. Ahí, en este caso, también uno puede agradecer. Claro que sí. Agradecer por el tiempo vivido, ¿no? Y decir, gracias, Dios mío, gracias, gracias, amado Señor, por este regalo inmerecido. Yo no merecía esto que me has dado. Cuando hay una pérdida de alguien, se puede hacer lo mismo. Se puede y se debe hacer lo mismo, agradecer por el tiempo que se ha pasado junto. No, tengo un bien prestado, dice la doctora. Continúo leyendo. Todo es un bien prestado, todo es un regalo. La vida entera es un regalo, hasta la muerte. Escribe el duelo sobre nuestras fantasías de propiedad tachadas. La muerte se ríe de nosotros. Pues, ¿qué propiedad de qué? Pero recuerda que tú estás entre los afortunados. Has sido muy afortunado durante años. ¿Y con qué vamos a pagar esto? ¿Con qué vamos a pagar esto? Es necesario asumir una postura existencial para vivir coherentemente. El problema es que estamos viviendo ahora unos tiempos enloquecidos. De verdad lo digo, unos tiempos enloquecidos. Tiempos de Instagram, ¿no? De IG se llama, ¿no? IG, donde la vida se presenta no solamente en esa red social, sino en todas las redes sociales eh, como un compendio de cuerpos bellos, juveniles, vigorosos, felices, gozosos, exultantes, ricos además, ¿no? Exitosísimos, ¿no? No hay fracasos, no hay dolores, todo es éxito. Todo es una cornucopia y que derrama bienes para todo el mundo. Y entonces nosotros compramos esa imagen, activa o pasivamente compramos esa idea, hasta que ¡pum! Viene la vida que nos da toda la ventaja del mundo porque sabe que nos va a agarrar del pescuezo y nos golpea. Y no estamos preparados. Y no nos gusta. Y nos sentimos miserables. Nuestros abuelos o bisabuelos eran mucho más sabios, estaban más cerca de la vida que nosotros, no estaban tan alejados por la intermediación de la tecnología. Estaban cerca de los ciclos naturales de la vida. Estaban más cerca de la muerte porque había una mayor mortalidad, obviamente. Había una, sí, una cercanía, una familiaridad incluso con los asuntos del morir. Es conveniente hablar de la muerte todos los días, pensarla. Mi hijo, ¿no? Al que acabo de citar, una Navidad estábamos sentándonos a la mesa, un 24 a cenar, y no recuerdo qué dije, pero él me dijo, papá, ¿por qué vas a hablar de la muerte ahorita, en este día, en esta fecha? Y me reí. No recuerdo qué dije, porque nos reímos todos. Pero para él, no escapaba el hecho de que yo estaba hablando constantemente de la muerte. Pues mira, hijo, si ves alguna vez este video, sí, estaba hablando de la muerte y es lo mejor que puedes hacer. Ser consciente de tu mortalidad. Solamente quien es plenamente consciente de su mortalidad es alguien que va a vivir la vida hasta lo más profundo, de lo más profundo de la existencia humana. Yo tenía un amigo, era un anciano, pues tenía en ese entonces como 80, 82 años, me parece, y hablando de estos asuntos, se reía y me decía, me decía, que venga mañana si quiere. ¿Qué me va a quitar? Sí, ya me lo tomé todo hasta el fondo.
no me va a quitar nada. Claro, pues era un hombre que había vivido y había vivido además intensamente. La verdadera riqueza es una vida realizada en la entrega y en las muchas y maravillosas correspondencias de valores que cuando acaban deben ser lloradas. Una vida plena es una vida que merece ser llorada, pero es una vida que deja semillas. Las semillas que deja una persona que ha vivido una vida plena se riegan con las lágrimas de los dolientes y de esas semillas brotan árboles que dan muchos frutos y mucha sombra y mucho cobijo, que son memoria viva. El muerto vuelve a la vida a través de sus actos que se convierten en, en testimonio, ¿no? Y en herencia valiosa. En el duelo se refleja nuestra riqueza, dice la doctora. En el duelo se refleja nuestra riqueza. Sigo leyendo. Vamos a continuar. Dice, el amor verdadero no busca al compañero protector o estimulante, no quiere hijos que exhibir para el provecho propio, ¿no? Ni ansía elogios ni ternura para autosatisfacerse. No, el amor no requiere absolutamente nada, es soberano porque la materia de la que está hecho es el sí modesto, el sí, la aceptación, el sí modesto y sin condiciones a la persona amada, como una estrella fugaz que sale despedida de los fuegos artificiales de la creación. ¡Qué bien! Me emociono, ¿saben? Me emociono y hasta alguna lagrimilla voy a derramar el día de hoy, probablemente. Es el estilo de la doctora, es un estilo muy poético, muy vital, muy lírico. Y me gusta que sea así porque pues es una psiquiatra, es una experta en la conducta y en las estructuras psíquicas, pero al mismo tiempo entiende la condición del ser humano, la condición espiritual del ser humano. La espiritualidad es una parte fundamental de la logoterapia. No lo perdamos, no lo perdamos de vista. Por todo ello, es capaz de hacer lo que sea necesario, dejar de ser al otro. Estamos hablando del ser que ama, ¿no? Dejar de ser al otro, dejarlo ir, no retenerlo, con lágrimas en los ojos si es necesario, pero con afecto sincero. Respetar hasta las últimas consecuencias la independencia y la libertad del otro, del que ha muerto incluso. No volverlo responsable de mis dolores, no volverlo a él o a ella el responsable de que esté aquí tirado y que pasen los meses y que mi vida desde su muerte pues vaya dando tumbos. Eso me parece un poco canallesco, atribuirle a su pérdida, a su muerte, mis propias irresponsabilidades contemporáneas, mis propias irresponsabilidades actuales, ¿verdad? Seguimos. La riqueza... ¿Dónde está esto? Dice, aquella parte fundamental de la relación mutua, que era amor, sobrevive, incluso al fin de la relación. El amor perdura a pesar de la muerte, escribí yo al margen. Lo mejor de tu ser querido está contigo. Lo mejor de él o de ella te acompaña, sigue siendo fuego vivo que da luz y calor. Mientras tú estés aquí, él seguirá con vida, ella seguirá con vida. Esta persona estará contigo, estará dentro de ti, en una fusión, en una comunión que hubiera sido imposible mientras esta persona vivía. Esta es la importancia de pensar filosóficamente el duelo, de entender desde lo más profundo el duelo. Porque mira, si tú eres un terapeuta, un psicoterapeuta, y tienes que hablar con alguien, tienes que estudiar una situación concreta, como pueden ser, por ejemplo, las adicciones, pues es una situación que no te es propia, que tú de una manera teórica estás
abordando. Pero en el caso del duelo nos compete a todos, nos atañe a todos, nos convoca a todos. Es lo más humano que existe, junto con el nacer, el morir. Y el morir con los que mueren, el morir de tristeza, de dolor, de angustia, de nostalgia. La vista atrás, a propósito de la nostalgia, la vista atrás con una intención de reproche coarta la libertad, dice Lucas. Los reproches a uno mismo, fíjense bien, los reproches a uno mismo o a los demás pesan en forma de profundo resentimiento sobre el propio corazón y se le guarda rencor como una sobrecarga que ejerce la historia. ¿Sí? Mirar atrás sin resentimientos, mirar atrás sin angustias y sin autoflagelamientos. En este libro se cuenta la historia de un señor que estaba arreglando su casa, estaba haciendo una serie de arreglos mayores ahí en la casa y su hija, una hija pequeña, estaba con él. Y la niña andaba jugueteando por ahí y el hombre estaba muy metido en su trabajo, embebido en sus faenas. Y de pronto se da cuenta que no la escucha, entonces se baja del andamio y sale a buscarla y no la encuentra. Entonces regresa, se pone la camisa y va a buscarla y empieza a gritar y muy pronto se da cuenta que no está y se da cuenta que ya está en una situación de emergencia. Sale, busca, pide ayuda, se organiza una especie de partida de búsqueda de los propios vecinos y no la encuentran. Pasan las horas hasta que a un avispado ahí se le ocurre ir a mirar al pozo. El pozo que era estaba en la propiedad de la familia. Y va y se asoma y ahí está la niña, está muerta, se cayó y se ahogó, se murió del golpe, no sé, está muerta. Está el cadáver de la niña dentro del pozo. El hombre, además del sufrimiento infame de perder a una criaturita, tiene el sufrimiento mental, psíquico, de sentirse culpable. El hombre se cuestionaba y decía, ¿por qué no le hice un cerco, lo tapé, qué sé yo? Construía alguna defensa, ¿verdad?, para evitar que mi hija cayera ahí y muriera. Este caso es real, es un paciente de la doctora Lucas. Entonces ella le cuenta una historia que es un poco larga, en la que se narra cómo ella es víctima de una injusticia. Hubo un malentendido, entonces sus padres se enojan con ella, le dan un par de bofetones, la mandan a la cama sin cenar. Y ella está pues llorando ahí en la cama, asustada, apenada, sin entender por qué, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Y entonces sus padres se dan cuenta de lo que ocurrió. Se dan cuenta que se han equivocado. Y entran corriendo a la habitación de la doctora Lucas, de la niña Elizabeth entonces, y la abrazan y la besan y la cubren de besos y el padre se arrodilla y el padre está totalmente apenado, que le había dado un par de bofetadas. La madre cocina para ella, trae un plato de sopa caliente y la cubren de mimos y de besos. Esta historia se la cuenta la doctora Lucas al hombre y le dice, los padres me pidieron perdón y yo los perdoné. No me costó ningún trabajo perdonarlos. Y el hombre le dice, bueno, su historia es un poco cruel porque yo ya no puedo pedirle perdón a mi hija. Y la doctora Lucas le dice, pero ¿por qué no? Yo le cuento la historia para que usted le pida perdón a su hija y para que entienda que su hija lo va a perdonar. Fue un accidente. Pero ¿cómo si está mi hija muerta? Hable con ella. Hable con ella, véala en su imaginación. Hable con ella y después ya me cuenta. El hombre vino después
había cambiado y se sentía muchísimo más liberado. Había cumplido con ese ritual de ofrecerle una disculpa a la niña muerta. Y la niña lo había perdonado y él había descargado ese peso que se había echado encima. Cuando pensamos en los difuntos, en nuestros difuntos, pues no podemos hacer nada para solucionar diferencias, problemas que hubiéramos tenido, ¿verdad? Eso ya no tiene remedio. Hay que pensar en ellos de una manera diferente. Hay que pensar en libertad, desde el amor y en el pacto de la resolución de conflictos. Es decir, en el sentido de una realidad, de una nueva relación en la que ya no hay conflictos, de que hay un pacto que ha resuelto todos esos conflictos. Es lo más sensato y lo más saludable. Anclada, dice, el duelo conocedor del obsequio valioso, aunque limitado, cuya pérdida lamenta y en el cual pervive el amor que llora la muerte de la persona amada, es capaz de echar puntos de vista alternativos, como por ejemplo la vista atrás, agradecida con su incomparable forma de cerrar las heridas, aliviar el dolor y devolver la paz. Closure, dicen en inglés, que es como la cicatrización. La clave está aquí en el agradecimiento, agradecerle a Dios, a la vida, a las circunstancias, el haber coincidido con esta alma encarnada, con esta persona. Y con esta persona que ahora vive en nosotros, que se ha mudado a nuestro mundo interior, hacer esas paces, basadas en el perdón, en la reconciliación definitiva. No hay fuente mayor de sentido que esta. Bueno, sigamos caminando. La persona también tiene que mirar atrás de vez en cuando desde una distancia espacial y temporal para comprender esos complementos llenos de sentido que aguardan impacientes su realización. Aquí está la clave. ¿Se ven? ¿Se fijan cómo insiste? Complementos llenos de sentido. A este respecto, una fase de duelo puede inspirar totalmente la ejecución de retoques artísticos finales. En un fallecimiento, por ejemplo, con la regulación del testamento con los actos y actitudes personales, en el sentido del fallecido, se refiere a la importancia de la ritualística, ¿no? Los rituales para visibilizar, para formalizar ese tránsito de alguna forma. Henrik Ibsen, el poeta y dramaturgo noruego, escribió en el año de 1870 lo siguiente. Son unas líneas dirigidas a Laura Keeler y dice, a pesar de todo, el hombre es espiritualmente hablando una criatura previsora. Vemos con mayor claridad desde la distancia. El verano se describe mejor en un día de invierno. Claro, por supuesto. Esa distancia definitiva de la muerte de nosotros frente al ser amado nos permite reevaluarlo, reconsiderarlo. Muere al mundo y nace en nuestro interior. Nace para nosotros de una manera distinta. Deja de ser la persona sujeta a las contingencias naturales de la vida y se convierte en un ser definitivo, en un habitante de nuestra memoria. La doctora Lucas habla de 4 etapas del duelo. Ella hace referencia a la doctora Kubler-Ross, que es una autoridad en la tanatología. Sus 4 etapas son un poco diferentes y por supuesto que envuelven la noción del sentido, ¿no? Siendo la logoterapeuta que ella es. El primer punto es el retiro a la calma. El punto número 2 es el enfrentamiento con la situación. El punto número 3 es la lucha por una posición digna de vivir. Y número 4 es la intensificación de la espiritualidad.
Retiro a la calma. ¿A qué se refiere con esto de retiro a la calma? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Ya lo mencioné aquí. Ella habla que cuando el evento es reciente, la persona necesita una distancia, un espacio propio para recalibrar su existencia, para procesar ese golpe devastador que acaba de vivir. No puede, no puede pues pretender que no ha ocurrido, ¿no? Y salir como si nada, pues a ir a un bar o a un restaurante o qué sé yo, ¿no? Sucede con frecuencia, dice, y estoy leyendo, que las personas que están de luto ponen barreras a las voces de ánimo externas. Cuando no hay lugar para el consuelo, sobra cualquier palabra. Y todavía es más severa, dice, los esfuerzos consoladores y bien intencionados de los amigos resultan más bien molestos. ¿Cómo nosotros podremos enfrentar esto? Eso nos plantea un problema, una disyuntiva. Si nuestra presencia no es requerida, ¿qué hacer? ¿Meternos bajo no sé, bajo la tierra? ¿Hacernos los desaparecidos, fingir que nada pasó? ¿No es necesario mostrar nuestra solidaridad con la persona que está sufriendo? Hombre, yo creo que sí. Vamos entonces a encontrar una solución prudencial, como lo propondría Aristóteles. El doliente es experto en su duelo. Él es el que cierra y abre las puertas, no tú. No toques las puertas si no están abiertas. Espera a que la persona abra esas puertas, aunque sea un poquito. Y ahí tú puedes entrar, ahí tú puedes aparecer. Pero escucha la historia de esta abuela. Es la historia de una señora que tenía una hija y esa hija tenía 38 años. Y esa niña, su hija, esa mujer, tenía dos hijos pequeñitos, en edad preescolar. Dicen, o tendrían, no sé, menos de 9 años. Y se vieron envueltos en un accidente de tráfico y murieron la madre y los dos hijos. Sobrevivió el papá. Imagínense usted aquella tragedia, ¿sí? Dice la señora, le confiesa a la doctora Lucas, que no soportaba la compasión un tanto histriónica de los habitantes de su pueblo. No soportaba, dice, aquí estoy leyendo, las miradas de reojo, entre curiosas y compasivas, y cualquier muestra balbuceante de interés acerca de su estado. Todo eso le removía lo vivido, la hacía sentir como vulnerable, puesta en evidencia, como si llevara una cruz encima, ¿no? Sin embargo, esta señora, la abuelita que estaba pues padeciendo todo aquello, sentía una especial predilección por una vieja amiga, dice aquí de aspecto robustos. Imaginemos entonces una señora gordita que frecuentemente iba a visitarla a su casa y llegaba ahí con un pastelito que ella misma horneaba. Y ella la recibía y se sentaban y partían el pastel. Y ella hacía café y comían pastel con café. Pastel es una torta, pues, ¿no? Con café. Luego, la señora gordita, amiga de ella, dice que si veía ropa recién lavada, la tomaba y se ponía a plancharla, sin decirle nada, platicando, conversando de otras cosas. Y la abuelita le comenta a la doctora Lucas que aquello la reconfortaba muchísimo, la hacía sentir muy bien. Simplemente esa amiga actuaba con naturalidad. Le decía que estaba preocupada por ella, que la quería sin decirle nada, simplemente con su presencia y con sus actos. Eso nos lleva a Santo Tomás de Aquino, quien a mi juicio tiene la mejor definición del amor, que dice, el amor es acto
y presencia. Pues esta amiga comprueba esto. El amor es acto y presencia. Aparentemente esa señora gordita que venía con un pastel, había sufrido una tragedia también. No se dice cuál tragedia, pero había padecido. Así que esta forma sencilla de amistad ayudó mucho más que cualquier otra cosa. Ella poco a poco fue abriéndose al mundo a través de la intervención de su amiga. Segunda etapa, el enfrentamiento con la situación. Tras el derrumbe, tras el vendaval de la muerte, llega el momento del enfrentarse con la realidad. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La vida, dice la doctora, Lucas tiene preparadas nuevas tareas llenas de sentido. Hasta que no llega la hora definitiva, es decir, hasta la muerte, siempre hay algo importante que resolver en este mundo y ahora no va a ser distinto. El duelo no autoriza a eludir responsabilidades. ¡Pum! A la cabeza, ¿no? Hachazo. Lo dice de una manera en la que no queda lugar a dudas. Mira, dice, si vas a esconderte o si vas a utilizar a tus difuntos queridos como una excusa para evadir tus responsabilidades, estás perdida, estás perdido. No es por ahí, no es por ahí. Tu compromiso está con la vida. Tu compromiso existe y es con la vida. Tu compromiso implica unirte a través de la responsabilidad con el mundo. La acción es fuente de sentido. Frankl habla de creatividad, experiencia y resistencia. Te toca conjugar las tres en una situación de duelo. Resistencia, pues es obvia, tener que vivir soportando esa llaga interior que te consume y que sigue ahí. Creatividad, porque bueno, tienes que hacer cosas, tienes que reincorporarte a la vida. Y experiencia, porque estás viviendo algo único. Cada duelo es distinto. Estás viviendo algo único. Y estás siendo parte de los procesos naturales de la vida. Y este proceso te hará más sabio, te hará más sensible, te hará más fuerte. Este proceso te está cambiando a ti. Tú atraviesas el túnel oscuro de la muerte. Y el que sale por el otro extremo no es el mismo que entró. Ha evolucionado, ha cambiado. Y este nuevo tú tiene muchas cosas que dar al mundo, tiene muchas cosas que hacer. ¿Se acuerdan de la abuelita que les acabo de contar? Pues ella se planteó este problema. ¿Qué iba a hacer ahora? Soy una mujer vieja, he vivido una tragedia espantosa, tengo algo que hacer, me queda algo por hacer. Entonces ella estuvo pensando, dice, pensando, y dice la doctora Lucas que esta señora, la anciana, le cuenta que recuerda muy bien o recordaba muy bien el día en el que dice que su corazón de piedra se reblandeció nuevamente y empezó a latir y, y se convirtió en un corazón humano otra vez. Y su cuerpo de piedra estatuaria se convirtió en carne humana otra vez. Dice que descubrió cuál iba a ser su siguiente tarea. El yerno. Se tenía que preocupar del, bueno, el ex yerno ya, ¿no? El ex marido o el viudo de su hija, padre de las dos criaturas fallecidas. Tras la muerte de la mujer y los hijos, el declive del hombre era evidente. Tenía problemas en el trabajo, tenía problemas para concentrarse, para vivir una vida ordenada
y además por las noches le dio por irse a los bares a anestesiar, anestesiar su dolor con alcohol. Su vida estaba entrando en una espiral peligrosa. Ahí aparece la abuela. La abuela fue a buscarlo, fue rechazado por el hombre, pero ella insistió y después, poco a poco, pues fue recibiéndolo y a través de la conversación, del compartir el dolor, pues ahí estamos hablando de dos dolientes, ¿no? Dos personas que de una misma tragedia pues padecen su duelo de una manera particular. El compartir ese duelo les ayudó enormemente. Fue un beneficio mutuo y tras algunas semanas pudo convencerlo para que el hombre reflexionara sobre su vida y tratara de rehacer su vida y tratara de encontrar una forma pues más productiva de vida, más sana, más llena de sentido. El hombre finalmente hace caso y el hombre recompone su vida. Vaya que lo hace. Y dice la abuela, cuenta que después de este proceso que fue tan valioso para ella, un día estaba revisando sus álbumes. ¿Se acuerdan cómo antes había álbumes de papel donde pegábamos las fotos? Bueno, revisando sus álbumes y entonces vio una foto en la que su hija parecía verla muy fijamente, ¿no? Entonces dice que le dice, hija mía, no te preocupes, tu marido ya está bien. Y con eso se selló el, pues el, el proceso de confrontación y de resolución de la tragedia. El punto número 3 es el de luchar por una posición digna de vida. Cuando la persona que está de luto ha encontrado en la calma el camino hacia ella misma, dice la doctora Lucas, estoy leyendo, y hacia las tareas que están a la espera, habrá llegado a la hora de ejecutar la parte más difícil del proceso de comprensión. El doliente tiene que encontrar respuestas a las preguntas vehementes que lo intrigan. Dice la doctora que regularmente un doliente inmaduro se hace preguntas tontas, bobas. Por ejemplo, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué este castigo a mí? ¿Qué sentido tiene mi desgracia? Incluso si es creyente, fíjense, esto es interesante. Se supone que el creyente acepta la voluntad de Dios, ¿no? Claro, el creyente no es un superhéroe, es humano y es susceptible de entrar en estos procesos de dolor y de confusión. El creyente se llega a preguntar lo siguiente, que tiene todo el sentido en la lógica de la fe. ¿Por qué no ha intervenido el Señor? ¿Por qué si Dios me creó, si me cuida, si tengo un ángel de la guarda, si soy su hijo, por qué no me evitó este desgarro interior tan profundo, tan doloroso, tan difícil, tan difícil? ¿Por qué? Dice la doctora que son preguntas mal planteadas, porque suponen que uno puede a través de la lógica llegar a la respuesta, lo cual dice, es imposible, hay que entender el gran misterio de la existencia humana. Digo, hay que comprenderlo, pues hay que aceptarlo, porque si no nos vamos a volver locos. Si quieres meterte todo el océano en la cabeza, te va a explotar. Estás destruyéndote, autodestruyéndote, estás entrando en una situación de autodestrucción. ¿Por qué nadie me ayuda? Es otra pregunta. ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué a nadie le importa? Otra pregunta boba. Dice, ¿quién es el culpable de esto? Como si fuera un crimen, pues, ¿no? Bueno, claro que si hay una muerte ocasionada por un crimen, hay un culpable, pero digamos que en términos de historia de vida, ¿quién es el culpable de la muerte de mi ser querido? ¿Quién? ¿Por qué? La doctora propone otro tipo de preguntas. Propone las siguientes preguntas.
¿De qué me puede servir a mí haber pasado por esto o aquello? ¿Qué lección puedo yo extraer? ¿Cómo puedo llevarlo de la mejor manera posible? ¿Puede incluso la tragedia transformarse en un triunfo interno? Qué fuerte esto, ¿eh? Qué fuerte. Lo que está proponiendo aquí es muy poco popular. Hablarle a una persona que está sufriendo un duelo de la posibilidad de un triunfo interior, solamente puede entenderse esto desde la fe no necesariamente religiosa, desde la fe en el poder del espíritu humano. En el mundo de la logoterapia entendemos que cada persona es única e irrepetible y entendemos que no importa lo terrible que sea la situación, lo difícil que sea la situación, no importa. Siempre será posible extraer semilla de sentido. La muerte, mis amigos, es el fracaso del sentido. La muerte es el fracaso total. Es el triunfo del absurdo. Solo el amor es capaz de llenar ese vacío que deja la muerte con sentido. Mi mundo es el mundo de la empresa, particularmente los recursos humanos. Me interesa el mundo de las relaciones interpersonales dentro de la empresa, que pues son relaciones interpersonales que pueden llevarse afuera de la empresa, es decir, se puede abordar también fuera de la empresa el mundo de las relaciones interpersonales, digo yo, a eso me refiero, aunque yo pues tengo un área de trabajo bien definida. Yo siempre digo a la gente de empresa que se equivocan, ¿no? Le dan mucho valor hoy en día a la inteligencia artificial, al big data, ¿no? En un tiempo al equipo y maquinaria, a los sistemas, ¿no? Sistemas lean. Y todo eso es fundamental, todo ha construido la maravilla de la empresa contemporánea, de la empresa moderna. Pero todo eso es nada, absolutamente nada, sin la interacción entre personas. Antes decía que era la persona. Es la persona el centro de todo. Ya cambié. Es la interacción entre personas. No es el héroe solitario. No, es el trabajo en equipo. Es el encuentro. Es el diálogo. El que hace posible la solución de problemas. El mejoramiento constante. Digo estas cosas porque lo traigo acá. Es a través del encuentro con el otro, de la reconexión con el otro, que la creatividad, que la experiencia de vida y que la resistencia, que son los tres valores propuestos por la logoterapia, pueden multiplicarse y pueden anclarse para que la persona se sobreponga al dolor, al gran dolor que vive. Dicho de una manera mucho más sencilla, no hay enemigo más grande del duelo que la soledad. Una soledad patológica. No me refiero a la soledad de los primeros días que es necesaria para el replanteamiento de la existencia, no. Me refiero a la ruptura definitiva, ¿no? De quien decide enterrarse en vida porque cree que a través de esos gestos públicos de indiferencia a los demás está honrando la muerte y la vida de su ser querido. Quiere ser confirmado, quiere que los demás se enteren de lo grande que era ese amor. Quiere validar ese amor en los ojos del que lo ve, de los ojos del otro. Pero eso le cuesta su propia vida. Y yo no creo que el ser querido esté contento con eso. Si yo fuera un muerto y pudiera contemplar cómo
pues mis hijos, mi esposa, quien sea, vive de, o mis padres, mis hermanos, viven de una forma no adecuada, es decir, afectados por mi partida, aquello me parecería muy triste, me sentiría culpable incluso, ¿no? Avergonzado por haber causado eso. Yo creo que esa no es la idea, no creo que no es el camino. El camino es la superación del dolor. La herida queda ahí en forma de cicatriz, como testimonio de la muerte. Pero mi vida sigue. Yo una vez hablé con una persona que había perdido a su hijo pequeñito en una situación extremadamente trágica. No voy a entrar en detalles. Muy trágica, muy trágica. La pesadilla de cualquier padre. Y yo entrevisté a esta persona porque yo estaba preparando un libro sobre los sucesos donde murió su hijo. Entonces, charlé un par de ocasiones con esta persona durante varias horas. Y recuerdo, pues fue una plática muy pausada y muy pormenorizada. Y en un momento determinado, esta persona me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, yo creí que nunca iba a volver a reír. Y hoy, a la luz de esto que estoy leyendo, me doy cuenta que aquello era el, la señal de un duelo maduro. Una persona que habiendo descendido al agujero más fétido del infierno, había sido capaz de salir de ahí con la mente y con el corazón en su sitio. Y esta persona seguía enamorada de la vida y seguía luchando por la vida. Seguía adelante con la vida. Para mí, eso fue una gran lección de vida, un gran ejemplo. Perdonen que esté tomando tanta agua, pero es que pues ya me eché como 3 programas, pues, ¿no? Gracias a la tecnología. Bueno, a la tecnología que me falló en el momento, me falló el caballo, pues cuando estaba a punto de cruzar la línea. Les voy a leer algo bien bonito. Son palabras de la abuela que perdió a su hija y a sus nietos. Ella encontró una posición digna frente a la vida, ¿no? Y después de la tragedia. Y dice lo siguiente. Durante 38 años tuve una hija sana e inteligente. Nunca derroché un solo pensamiento en saber por qué era tan sana y tan inteligente. Nunca me puse a pensar por qué no vino al mundo con alguna enfermedad, por qué no fracasó en los estudios o por qué no se descarrió. Sencillamente todo iba como una seda, dice, ¿no? Todo iba de maravilla con ella. Por ello, ahora no tengo por qué estar disgustada. Quizás su temprana muerte tenga un sentido que no puedo conocer. El reconocimiento del misterio, ¿no? La rendición ante el misterio de la vida. Dios mío, hay cosas que no entiendo, que no puedo comprender, pero las acepto y sigo caminando. Después dice la señora, sobre todo, no puedo comprender que mis 2 nietos tuvieran que morir tan pronto. Cuando pienso en el fervor con que habían sido esperados, al menos ahora se han ahorrado toda la maldad de este mundo. Han pasado del regazo de la familia al regazo del Creador
sin soportar penas, preocupaciones o deshonras de ninguna clase. Dice la doctora Lucas que llegado este momento, la mujer guardó silencio, inclinó el rostro y pudo ver cómo le corrían unos chorros de lágrimas. Después se recompone, se seca las lágrimas y dice esto, escuchen. Aún estoy aprendiendo a concederles el descanso eterno. Aún estoy aprendiendo. Chapó, maravilla, qué maravilla. Esto supone que la mujer, sí, perdonen ustedes, pasó lo mismo, se congeló la cámara. Ya no me voy a detener y evidentemente esto lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Bueno, ahí estoy. Bueno, ya regresé, perdonen ustedes. Esto supone que la mujer había transitado, se fijan, por todo el proceso, pero no permitía que la soberbia llegara. No reclamaba para sí, ¿no?, el derecho de decir, bueno, soy la madre de todos los duelos, no, sino que entendía que el dolor seguía ahí, entendía que el sufrimiento seguía ahí, entendía que el absurdo seguía ahí, pero su actitud era diferente. Y además se brindaba a sí misma la posibilidad del desarrollo posterior. Dice, estoy aprendiendo, un día a la vez. En logoterapia entendemos la importancia del presente y la importancia del acontecimiento como el gran reto humano. El acontecimiento de lo que sucede ahora mismo, pues lo que está pasando aquí en el instante actual, presente. Y a partir de esta aproximación al presente, proyectarme hacia el futuro. ¿Sí? Y es lo que me encanta a mí de la logoterapia, ¿no? Que va al pasado como quien lee un libro para informarse, para educarse, pero no le atribuye al pasado las responsabilidades propias, ¿no? Es decir, los determinismos propios del psicoanálisis, por ejemplo, que supone que porque sucedió tal cosa en el pasado, pues yo soy de X o Y manera y tengo una patología X o y estoy determinado por esos eventos. Frankel no cree en eso. La logoterapia no cree en eso. Lucas no cree en eso. Lo estamos atestiguando en nuestra charla de hoy. Es decir, hay creación, hay resistencia, hay experiencia y sobre todo hay una transformación, hay una plenificación, que es el cuarto punto, una intensificación de la espiritualidad. La espiritualidad es fundamental para la logoterapia y no se refiere a la mera religiosidad, ¿no? Se refiere a la condición trascendente de la persona, que puede perfectamente asumir el rostro de la fe. El rostro de la fe. Pero si tú no eres una persona de fe, la trascendencia también es parte tuya, es parte de la condición humana. Y en el contexto logoterapéutico esto es la espiritualidad. Finalmente, las respuestas para vivir solo se pueden dar desde la fe, entendida aquí de forma general, más allá de lo religioso, que es exactamente lo que yo acabo de decir. Toda persona cree originalmente en algo sobre sí misma. Negaría su propia idiosincrasia si desde el orgullo intelectual se erigiera a sí misma en el principio supremo. Es decir, yo soy aquí el gran... tengo la misión de comprenderlo todo. Yo soy esto, yo soy el que lo sabe todo. Eso es estar totalmente desconectado de la realidad. Una visión realista es una visión realista es una visión que entiende la pequeñez humana, la fragilidad humana. Leer este libro, si algo me ha dejado este libro,
Si algo hay que me ha dejado este libro es el reconocimiento de la pequeñez humana, de la fragilidad humana. Quizás sea una mejor palabra, porque pequeñez se puede confundir con otra cosa. No, la fragilidad humana. El ser humano se me plantea a mí de pronto como un pajarito, ¿no? Un pajarito en medio de la tempestad. Está confundido, tiene miedo y además sabe que va a morir. Sabe que sus días son pocos, poquísimos, que están contados. Es un condenado a muerte. Y sin embargo, entendiendo todo esto, es capaz de grandes cosas. Es capaz de alcanzar grandes alturas. Grandes alturas. Eso es la religiosidad. El reconocimiento de la trascendencia. Después, en el libro, la doctora habla de unos estudios realizados por una bioquímica llamada eh, Carol Hirschberg. Ella estudió casos de personas a las que se les detectaba un cáncer muy agresivo y la evolución inesperadamente positiva que tuvieron algunas personas. Y descubrió una cosa interesante, descubrió que quienes sobrevivieron a pesar de enfrentar una amenaza tan grande, 70% de ellos llevaban más de 20 años de casados, tenían vínculos sociables, es decir, tenían amigos, y rezaban, eran personas religiosas. Para la doctora Lucas, esto supone que el tener una visión trascendente de la vida, que puede caminarse a través de la oración, pero también a través de la donación supuesta en el matrimonio o la solidaridad que presupone la amistad y la salud, ¿verdad? Que supone la amistad. Las personas que más amigos tienen son personas más saludables, eso se sabe. O no, no me voy a poner a buscar ahora, pero yo he revisado literatura al respecto. Son formas de trascendencia. En la comunión matrimonial, en la oración, en la lectura sobrenatural de la vida y en la solidaridad, que es una forma de donación social. Me salgo yo al otro, sirvo al otro y me dejo servir. Esta visión presupone una religiosidad, dice ella, y yo diría una vida más plena, ¿no? Una vida más rica, más jugosa, más deliciosa. Pues bien, 70% de esta gente que sobrevive aceptaron un diagnóstico, pero no aceptaron el pronóstico. Y esto es, pues, del año 1997, ¿sí? Y ahí da los datos ella de, pues, de la revista donde se publica el artículo, ¿no? Después habla de la angustia y de cómo hay situaciones en las que el duelo viene aparejado con ciertas patologías o ciertas condiciones de la salud de las personas que complican el proceso de duelo. Dice una cosa muy interesante, dice, la verdad es infinitamente más compleja y poliédrica de lo que le parece a la persona angustiada. ¿A qué nos lleva a pensar en esto? En la idea de la verdad como algo demasiado complejo para el ser humano. Hombre, nos lleva al misterio. Todo desemboca en el misterio, en la incapacidad humana para comprender lo que nos rodea y en lo saludable que es rendirnos ante lo evidente, que es nuestra incapacidad para desentrañar ese misterio. El problema de quienes quieren explicarlo todo es
que tratan de utilizar los recursos de las ciencias del mundo material, las ciencias naturales, a las preguntas de la vida, que ocurren en un plano distinto, que son de orden metafísico. Ese es el problema. Por eso la doctora Lucas comienza hablando de el duelo como una condición que ocurre en el alma de las personas. Ella quiere separarlo claramente, ¿no?, de las estructuras psíquicas, para no hablar de neurosis, para no hablar en esos términos. Si ustedes se fijan, está hablando en términos más filosóficos, y es que la logoterapia tiene un componente filosófico muy importante. Para el doctor Frankl, el estudio de la filosofía fue importante desde antes de su experiencia en los campos de concentración. No es algo que surge ahí. La logoterapia, que se llama análisis existencial y logoterapia, es anterior a los campos de concentración, lo cual refleja que el doctor Frankl, un hombre de su tiempo, en los 30, pues está leyendo lo que se produce en cuanto a reflexiones filosóficas en Europa, ¿no? En Europa. Dice, los únicos que se engañan profundamente son los que solo tienen las tinieblas en su punto de mira. Eso dice la doctora Lucas, y a mí me parece que otra vez vuelve a dar en el clavo, y es que es muy certera y no se anda con chiquitas, ¿eh? Dice, los únicos que se engañan profundamente son los que tienen las tinieblas en su punto de mira. Solamente aquellos que están focalizados en la oscuridad, en el dolor, en la angustia. Aquellos que no han sido capaces de dinamizarse. El dinamismo es vida, la inmovilidad es muerte. El amor es la vida. El vacío, el silencio del sepulcro es la muerte. Si nosotros nos morimos por el dolor que nos ha dejado la muerte de un ser querido, nos morimos en vida, nosotros estamos contribuyendo a la muerte de ese ser querido. Lo estamos haciendo indirectamente responsable de nuestros propios dolores. Y a mí me parece que eso es de una terrible injusticia. Una terrible injusticia. Nosotros, dice la doctora, hemos cometido grandes torpezas. Grandes torpezas. Y es necesario repararlas. Cuando nosotros no podemos repararlas, porque aquella persona que ofendimos ya murió, nosotros tenemos que encontrar, como he dicho aquí, la forma de hacerlo de una manera espiritual, no de una manera física, porque eso ya es imposible. Pero es fundamental hacer esas paces definitivas. Y lo vuelvo a decir porque ella lo enfatiza mucho a lo largo del libro. Dice, si en nuestro mundo físico somos capaces de enviar y recibir información sin necesidad de hilos, como el Wi-Fi, ¿no?, o Wi-Fi dicen en España, ¿no?, con más razón podremos hacerlo también en el mundo metafísico. La oración, el llamado al ser que ha muerto. Ella insiste mucho en esta idea de hablar con nuestros seres fallecidos. ¿Tú hablas con tus seres fallecidos? ¿Tú hablas con tus muertos? Estoy grabando esto el día 29 de octubre. Estamos a las puertas del Día de Muertos, del Día de los Fieles Difuntos. Y a mí me parece que es una celebración extraordinaria. Es una celebración que a mi juicio debería ser una celebración global, así como el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos. Son celebraciones que nos interpelan a todos. Agradecer es humano, lo más humano que existe, ¿no? De lo más humano que existe. Bueno, morir también. Morir es de lo más humano que existe.
junto con el nacer. Así que creo que estos días de rememoración, de recordación, de recuerdo, deberían, o deberíamos, si me estás escuchando antes del Día de Muertos, deberían movilizarnos al reencuentro con nuestros difuntos, a través de la palabra, a través de la conversación. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de interrelaciones humanas como la fuente de la vida? Hablar con los seres que han muerto, contarles lo que vivimos en el día a día, es tratarlos con dignidad a ellos. Es no solamente no olvidarlos, no, es darles el lugar que se merecen en nuestra vida, aunque ya no estén físicamente aquí. Yo no creo, ni la doctora Lucas lo dice, que lo más sano sea olvidarlos. Pero ¿de qué cabeza sale semejante tontería? Creo que hay dos extremos, ¿no? Hay quienes simplemente como un mecanismo de protección o de defensa pretenden no hablar de la persona fallecida, hacer como si nunca hubiera existido. Y el reverso de la moneda es aquellos que literalmente hacen de su casa un santuario para el difunto. Toda la casa está llena de fotos y con altares y con... Hacen del difunto, del muerto, sí, el centro de la vida en aquella casa. Lo hacen casi como un culto. Y en mi opinión, creo que la doctora Lucas estaría de acuerdo conmigo, son dos posiciones erróneas. Porque no, porque supone, por un lado supone la negación de mía como ser viviente y por otro lado implica la negación del difunto como un ser humano trascendido. Y si eres un hombre de fe, una mujer de fe, entiendes que la muerte no es el final. Entiendes que la muerte no tiene la última palabra. Entiendes que a través del amor y solo a través del amor ha sido siempre posible la resurrección, la perduración, el triunfo de la vida por encima de las tinieblas de la muerte. En fin, ha sido mi conversación de hoy, pues un intento de invitarlos a todos ustedes a leer a la doctora Elizabeth Lucas, en este caso en el libro que he traído para compartir aquí, para comentar, abordando el tema del duelo. Pero como lo dije yo al principio de nuestro programa, ella tiene otros libros en los que habla, por ejemplo, de la logoterapia pues como una terapia, ¿no? Abordándola desde un punto de vista teórico y también pues el acompañamiento, ¿cómo se llama? La consultoría o ¿cómo se llama? La terapia, sí, de familia. Eh, tiene varios títulos que no mencioné más, en los que trata de explorar las posibilidades que la logoterapia tiene, que es el centro, evidentemente, de todo su discurso. Ha sido un placer estar con todos ustedes, de verdad. Yo no sé cómo quedó este capítulo. Evidentemente no estoy en las mejores condiciones después de estar hablando horas y horas y horas, pero no importa. Yo quería cumplir hoy, con el compromiso. Y además, ¿saben qué, muchachos? Es algo que disfruto mucho, de verdad, disfruto mucho, porque como he dicho antes, cuando uno disfruta de un libro, o de una comida, o de una película, o de una amistad, uno siempre quiere compartir eso que uno lo hace feliz con los demás. Creo que al compartir aquello que nosotros damos se multiplica, se multiplica. Esto es como la multiplicación de los panes y los peces. Esto entre uno más da, aquello se multiplica más y crece y se expande.
Yo de verdad guardo la esperanza que estas palabras humildes, sencillas, que traigo hasta aquí, puedan servir para algo. Algo que yo no sé. Yo confío en la vida. Simplemente. Las entrego a la vida. Son palabras que vienen de la vida y que vuelven a la vida. Y que ahí cumplan su cometido. Que alcancen a los que tengan que alcanzar. Y que hagan el bien que puedan hacer. Pongo a Dios por testigo. A mí no me mueve otro interés que hacer el bien con los recursos que tengo, con las habilidades que tengo, con lo que yo pueda. Bueno, muchas gracias. Te invito para que te suscribas a este canal. Así me puedes ayudar. Y también, ¿sabes qué? Te voy a dejar mi correo electrónico. Si quieres alguna consulta personal, puedes hacerlo. Mandándome un mensaje. Yo estoy abierto a escuchar a todo mundo. Ustedes son parte de mi vida. Son la razón de ser de este programa. Así que tienes mi palabra que voy a contestarte. También te dejo ahí la página de Facebook. Puedes darme like, puedes seguirme ahí en la página de Facebook y en fin, en otras redes sociales, donde por ahí ando merodeando y ando compartiendo cosas. Siempre, 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 siempre. Siempre. Que la vida se nos va y hay que plantar semillas para que otros disfruten de esos frutos. Ha sido un placer, muchachos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto aquí en Libros para Vivir.